la parte orgánica, que la mayoría de las veces, y en mi experiencia, no siempre es causa orgánica. No les digo que la parte orgánica no sucede también, pero yo siempre, o como les dije, en mi poca experiencia o en mi experiencia que tuve que tratar con ese tipo de problemas o con personas que están padeciendo ese trastorno mental, siempre hay un causal del pasado. Siempre hay un problema emocional que no consiguen solucionar y es como una bomba de tiempo. En algún momento de la vida o de la etapa de la vida eso viene para luz. Y cuando no resolvemos o cuando no buscamos ayuda, eso puede traer graves problemas. Y para que ustedes puedan más o menos asimilar, ¿verdad? Es como le dije, la depresión es una enfermedad o es un trastorno mental. Y presten mucha atención, que se caracteriza por una profunda tristeza. Se caracteriza, y estas son las características de la depresión: profunda tristeza, decaimiento anímico y también baja autoestima. Y vivimos en un siglo donde muchas personas han perdido el amor propio, donde muchas personas no saben amarse a sí mismos. Y es un mandamiento que el propio Dios dejó en su palabra y el propio Jesús reafirmó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el grave problema. No sabemos encontrar el valor que hay en nosotros, y a consecuencia de eso hay un disturbio, un trastorno mental, y también es una pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Entonces, la depresión es consecuencia de algo que estamos arrastrando del pasado. Y yo siempre le digo a las personas cuando yo converso, y en forma simple y resumida, la depresión es exceso del pasado. Y me imagino que ya escucharon ya también la palabra ansiedad. ¿Quién no vive? Y el propio pastor estuvo mencionando en una de las cartas diciendo: por nada estéis afanosos, ansiosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la ansiedad es exceso del futuro. Y muchas personas viven ansiosos en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque no saben descansar en Dios. Y muchas personas en este tiempo tienen muchos síntomas depresivos porque no saben soltar el pasado. Entonces la depresión es un exceso del pasado. Es una acumulación de cosas que no pudimos resolver allá atrás. Y todo comienza muchas veces por una palabra que fue lanzada hacia nuestras vidas. Y nosotros, y les digo, y me incluyo, toda persona viene de una familia disfuncional. No me digan que ustedes vienen de una familia perfecta porque les va a crecer la nariz como Pinocho. Porque todos venimos dentro de familias o salimos dentro de familias con algún tipo de problema. Y yo siempre les digo, tengo 3 hijas. Y todos los días yo le ruego a Dios para no errar tanto en esta vida y para no traumatizar tanto en la vida de mis hijas. Porque la Biblia dice que nosotros somos seres humanos y necesitamos del favor de Dios para poder superar y crecer en esta vida. Entonces, la depresión se caracteriza por una profunda tristeza y tenemos que saber nosotros conllevar golpes o situaciones que enfrentamos en esta vida, o traumas que nos causaron, o traumas que nos tocó vivir en diferentes etapas de la vida. Por eso, si hay padres aquí que tienen hijos pequeños, presten mucha atención y mucho cuidado en cada etapa de desarrollo de sus vidas, de la vida de sus hijos. De 1 a 7 años es una etapa muy importante en la vida de un niño. Es donde se forma completamente la personalidad del niño. Y es una etapa donde muchas veces ignoramos y no cuidamos
Y es una etapa donde los niños merecen una atención muy, muy delicada. Y en ningún momento estoy hablando de consentimiento o de malcriación o consentir en todos sus caprichos. Los niños deben tener límites, deben tener disciplina. Y muchas veces nosotros, nuestros padres, porque nadie, me imagino los que están aquí que son padres, nadie vinieron o entraron en una escuela para ser padre. Aprendimos nosotros, como dicen los brasileños, en la marra, ¿verdad? Aprendimos a los golpes, aprendimos muchas veces a equivocarnos. Tal vez la generación de nuestros padres, tal vez ellos nos educaron con sus limitaciones. Pero yo siempre le digo hoy a los jóvenes o padres jóvenes, hoy nosotros erramos simplemente por perezosos, porque hoy damos un clic y hay información de todo lo que nosotros desconocemos. Hoy basta solamente irnos al hermano Google, como siempre les digo a algunas personas. Cliquen, pero claro, hay que tener mucho cuidado para buscar también informaciones correctas. Entonces, yo no voy a tocar mucho el tema sobre la parte orgánica, pero sí yo quiero mencionar unos aspectos muy importantes. Porque la parte orgánica, cuando una persona padece la llamada depresión, es a consecuencia de algunos disturbios que producen, o mejor dicho, que son producidos por los neurotransmisores, que son los que dan información a nuestro cerebro y distribuyen por todo nuestro cuerpo. Y para eso hay algunos exámenes específicos, hormonales, que necesitamos saber. Y a veces nosotros no queremos acudir al médico profesional. Uno, porque tiene un costo un poco elevado. Y a veces el seguro que vos estás pagando no te cubre algunos análisis específicos, pero es muy importante descartar todo problema orgánico. Y la parte orgánica también tiene que ver mucho con lo que llamamos muchas veces herencia. Si en tu casa o en tu familia hubo personas que padecieron la depresión, hay una gran posibilidad también de que vos puedas recibir también esa información. Por eso es muy importante descartar toda la parte orgánica, y los neurotransmisores son los mensajeros químicos que favorecen la comunicación entre las células del sistema nervioso. Aunque no entendamos mucho sobre eso, o tal vez tú que estés ahí no le des mucha importancia, yo te digo algo, que a partir de ahora le empieces a dar importancia a la parte orgánica. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados con tres divisiones muy importantes, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. Yo leí un día un libro de un coreano, que el nombre me complica mucho, es Wang Man-Chai, algo por el estilo, era su nombre, ¿verdad? Que habla sobre justamente las tres divisiones del ser humano, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y normalmente nosotros aprendemos siempre este orden, ¿no es así? Nos enseña de esta manera: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y este libro, el escritor habla de una cosa muy importante, que nosotros tenemos que darle el orden correcto a nuestras vidas. Porque el cuerpo nunca debe venir primero, primero debe ser el espíritu. Porque nosotros tenemos un espíritu. ¿Y qué es lo que en este tiempo las personas le están dando más atención? Dígame. No estoy en contra de eso. Yo también estoy entrando en esa, así como Gustavo, ¿verdad? Estoy entrando también en esa situación, en ese tema de bajar de peso, cambiar la alimentación, porque quiero vivir un poco más, quiero disfrutar de mis generaciones. Y si yo no cambio mi hábito alimenticio, eso me va a llevar a 3 metros bajo tierra, joven. Y siempre bromeo con mi esposa también, ¿verdad? No quiero dejarle a una viuda jovencita, ¿verdad? Aquí de repente se quiere casar otra vez. Entonces, por eso quiero disfrutar de mi esposa en mi juventud, en la vejez. Entonces, el escritor decía así: tenemos que tener un equilibrio perfecto. Y a veces hoy en este tiempo las personas le están dando un énfasis mucho más
al cuerpo. Y vuelvo a repetir otra vez, no estoy diciendo que esté mal esos hábitos, al contrario, debemos nosotros ejercitarnos todos los días. Pero nos olvidamos muchas veces del espíritu, que el problema mayor, ¿dónde se generó? En la caída del hombre, la separación de Dios y el hombre. Y a partir de ahí vienen todos los problemas que hoy día la humanidad está viviendo. Por eso, la importancia de poder conectar nuestro espíritu con nuestro Creador, para que pueda haber un equilibrio perfecto. Porque si tenemos nosotros una conexión perfecta con Dios, nuestro cuerpo automáticamente va a cobrar ánimo y va a regularizar muchas cosas dentro de nosotros o en nosotros. Y el escritor decía que tenía que venir primero el espíritu, luego el alma. Porque el alma, y yo siempre digo, el alma es una caja donde nosotros guardamos nuestras emociones vividas, ya sean buenas o malas. Pero muchas veces nosotros almacenamos más las emociones malas, que eso trae un desequilibrio totalmente en nuestras emociones. Por eso hoy, y aquí donde yo quiero hoy en esta noche enfatizar, el mayor problema de las personas que están padeciendo depresión son problemas o trastornos emocionales. Son problemas emocionales las que desatan o las que conllevan a una persona a un estado depresivo. ¿Y qué entra en ese estado emocional? Y ustedes ni se imaginan con cuántas personas yo ya he conversado. Y saben qué es lo que yo más encuentro en los momentos de terapia que yo converso con personas. Son personas que no consiguen perdonar. Son personas que no consiguen perdonar o soltar el pasado. Y eso va guardando dentro de sí, va carcomiendo, como el salmista David decía así: mientras callé, mis huesos, conocen, ¿verdad? Mientras callé, mis huesos me dolían, mis huesos se enfermaron. Y justamente, si nosotros no confesamos, si no buscamos ayuda, si no nos liberamos del pasado, esos problemas emocionales se vuelven hoy día problemas psicosomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Se vuelven enfermedades físicas. ¿Consiguen acompañarme? Si por ahí me voy por otro lado, díganme, no estamos entendiendo nada. Pero quiero ser así, lo más breve posible y lo más práctico. No quiero darles teoría en esta noche. Yo quiero pasarle la vida real, lo que nos toca vivir todos los días como seres humanos, que tenemos que enfrentar allá en la calle. Y yo siempre le digo a las personas, dentro de la iglesia es maravilloso. Venimos todos con nuestras aureolas, levantamos nuestras manos, somos todos buenitos. Pero al salir por esa puerta, ahí es donde tenemos que enfrentar la realidad del día a día. En el tránsito, cuando un desubicado está allá atrás, que salió tarde de su casa, y tantas cosas suceden en medio del camino, que tenemos que nosotros, como buenos cristianos, hijos de Dios, respirar y contar no solo hasta 10, sino hasta 20, para nosotros sobrellevar las presiones y las situaciones que nos tocan vivir en el día a día. Por eso, la caja de las emociones, la Biblia habla mucho sobre el alma. Y tenemos que prestar mucha atención. Porque en el alma, si no liberamos nuestra alma, ese es el grave problema, que hoy día muchas personas están sobrecargadas y no consiguen soltar un pasado que tuvo un origen. Y hoy los síntomas están. Cuando nosotros nos vamos al médico a consecuencia de un dolor, eso se llama síntomas. Si tenemos un dolor que se está exteriorizando y no sabemos por qué causa estamos sintiendo ese dolor, acudimos a un profesional, y el profesional va haciendo las preguntas y va a un diagnóstico más profundo, y se descubre que había sido el problema es allá en el hígado, en el riñón, que causa todo lo que estamos sintiendo físicamente. Y eso se llama causa o problema. Y muchas personas están sintiendo los síntomas, pero no van a buscar el causal del problema. ¿Por qué uno está viviendo de esa manera?
¿Por qué uno no consigue dormir? ¿Por qué uno no consigue salir más de casa? ¿Por qué uno vive en una extrema tristeza? Hay un problema, hay un causal de todas esas emociones fuertes que las personas están viviendo. Y si no tratamos esos síntomas, eso puede empeorar. Y yo quiero animarte en esta noche. Y yo quiero mostrarte en la Biblia que ese mal que hoy día muchas personas están padeciendo no es algo que ahora se descubrió. Eso ya varias personas estuvieron luchando. Y saben que lo más lindo de todo, hermanos y jóvenes que hoy se encuentran aquí, la Biblia no omitió todas esas debilidades de los humanos. Al contrario, colocaron todos los problemas para traer evidencia que nosotros necesitamos de nuestro Creador y necesitamos buscar ayuda cuando nos sentimos mal. Y dice el escritor, termina diciendo así, ¿verdad? Que el alma tiene que estar en el medio y por último el cuerpo. Porque el alma es justamente el que trae un equilibrio entre el espíritu y el cuerpo. Y el salmista David, me gusta mucho leer los salmos de David y las palabras que David menciona, porque él era una persona que meditaba mucho y hacía mucha meditación. No es aquel, ¿verdad? No, sino hacía mucha meditación con su yo interior. Y mi padre siempre decía así, el salmo que no me recuerdo ahora en qué capítulo estaba, pero cuando David le dice, ¿por qué, alma mía, por qué, oh alma mía, te abates? Espera en el Señor, porque aún hemos de alabarle. Y saben lo que David estaba haciendo en ese momento, era una conversación con su alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. También conversar con nuestro yo interior y ayudarnos para que podamos nosotros traer ese equilibrio que necesitamos, y más todavía cuando conocemos la verdad. Por eso, cuando es descartado la parte orgánica, vamos a la parte emocional. Y yo quiero que abras tu Biblia para que este tema sea bíblico también, ¿verdad? Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y me gusta mucho este pasaje, porque yo hice un estudio muy profundo sobre la vida de Elías. Y aquí podemos ver un desarrollo fenomenal de cómo Dios trató en el alma de Elías, en el corazón de Elías. Y cómo el escritor trajo evidencia a la humanidad de Elías. Porque nosotros más adelante vamos a ver en el libro de Santiago también. ¿Qué es lo que dice Santiago? Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a nosotros. Fue un hombre común y corriente como tú y yo. Y acompáñenme ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 2. Yo voy a leer en la NTV. Me gusta mucho esta traducción. ¿Encontraron? Amén. Como decía un pastor también, antes se decía abran sus Biblias, ahora dice enciendan sus Biblias o sus aplicativos. Primera de Reyes 19:2 dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Escuchen, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de remata y pidió morirse. Basta, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron.
Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Y mantengan su Biblia abierta ahí en Primera Libro de Reyes. Miren, la primera cosa que pasó con Elías, y si ustedes leen unos capítulos anteriores, ustedes van a ver la historia del super Elías, que mató a más de 400 profetas falsos, se enfrentó, tuvo un momento así de coraje, un momento único. Él estaba en un éxito ministerial, en un éxito total. Elías era el hombre en aquel entonces más temible, porque de toda la hazaña que Elías cometió o hizo a través del poder de Dios. Y miren unos capítulos más adelante qué pasa con la vida de Elías. Y esto es algo que yo me puse a analizar mucho, porque la amenaza que vivió Elías era una amenaza verbal. Porque la reina Jezabel, ¿verdad? O Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Entonces vino un mensaje para la vida de Elías, una palabra que fue lanzada para la vida de Elías. Y ahí es donde radica el mayor problema que hoy día esta sociedad está enfrentando. Nosotros no sabemos filtrar las palabras que estamos escuchando o las palabras que nos lanzaron allá en el pasado. Porque yo me pongo a pensar, ¿cómo Elías, que acabó de matar a 400 profetas falsos, hizo milagros sobrenaturales, y ahora una amenaza cambia totalmente el humor de Elías? Y Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como cualquier ser humano. Y eso nos hace entender que, para no decir yo, que tú y yo, o cualquiera de nosotros que estamos aquí, somos personas que tenemos muchas veces nuestros altos y nuestros bajos. ¿O no es así? Un día estamos felices, otro día estamos tristes, otro día no sabemos qué es lo que pasa con nosotros, otro día, y así vamos, altos y bajos. Hoy día estamos sonriendo, mañana estamos llorando, y hoy día no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Elías era una persona humana que tuvo sus momentos altos, pero ahora estaba viviendo una amenaza que lastimosamente él no supo filtrar esas palabras, y afectó ¿a dónde? A la mente de Elías. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Y tenemos que hacer nosotros esa limpieza mental todos los días. Tenemos que saber filtrar las informaciones o las amenazas que nos toca vivir. Porque hoy día, ¿cuál fue la mayor amenaza? Ni siquiera tanto fue, o claro, no vamos a descartar todo lo que hizo el virus en este tiempo. Pero la mayor amenaza, y que hoy día estamos viviendo todavía, es las malas informaciones que están circulando hoy día a través de las noticias o a través de los medios de comunicación. La falta de verdad y la mentira que quiere causar en el ser humano un temor. En vez de enseñarnos la verdad, nos están informando con mentiras. Y ciertamente hay situaciones ahí ocultas que tenemos que pedirle sabiduría y gracia a Dios para poder sobrellevar todas las situaciones que hoy día nos toca vivir. Elías, ante una amenaza, ¿cuál fue la reacción de Elías?
escuchó el mensaje, que era una amenaza de muerte, y versículo 3, dice la palabra que Elías tuvo miedo. Y hay dos tipos de miedo. Está el miedo real y está el miedo, yo le digo, irreal. El miedo real es, ¿saben cuál es el miedo real? Si yo me subo allá y tenga que saltar para aquí, ese es un miedo real, que me puede suceder cualquier cosa, más todavía con mi condición en este momento, me rompo una pierna, los huesos, algo me puede pasar, por más que la altura no sea tan alta, pero ese miedo me impide hacer una locura. Pero está el miedo irreal, el miedo que de repente vos apagues la luz y te aparezca un fantasma vestido de blanco, o cosas imaginarias que te bloquean y te impiden avanzar. Y el miedo en este tiempo es una de las causas de muchas personas no conseguir salir del estado depresivo que muchas veces se encuentran. Porque le dijeron que vos sos un inútil, vos no vales para nada, tú nunca vas a ser feliz, vas a ser el mismo miserable que tu papá, la misma que tu mamá, y así de generación en generación van lanzando palabras, y esa persona va absorbiendo esas palabras y va causando en sus emociones miedo, que lo único que hace ese temor o ese miedo es lo que pasó con la vida de Elías. Y escuchen, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Porque ciertamente el temor de Elías era un miedo real, porque había una amenaza de muerte sobre el corazón sobre la persona de Elías. Entonces, la primera cosa que tenemos que nosotros aprender es a filtrar las palabras. Y si hoy día tú ya adulto, joven, tú no conseguiste filtrar esas palabras que te están causando ese miedo de avanzar, ese miedo de salir adelante, ese miedo de ser alguien en la vida, ese miedo de encontrar a la persona ideal para tu... Ideal no existe, ¿verdad? Sino aquella persona que va a pasar el resto de tu vida aguantando y soportándote. Y hay muchas personas que no consiguen ser feliz, porque allá en el pasado lanzaron una palabra y le dijeron que no iba a conseguir nunca, que no iba a salir. Y de la misma situación, Elías vivió esa amenaza y lo mantuvo, miren, lo mantuvo con miedo y huyendo de la situación. Y las personas que hoy día están en ese estado depresivo no consiguen enfrentar el presente. No tienen fuerza para luchar. Por eso muchas personas hoy día, síntomas, que no quieren salir de casa, porque la persona depresiva muchas veces quiere pasar dentro de casa, no consigue ver un amanecer nuevo, no consigue ver una luna llena, hermosa, no consigue ver o visualizar las estrellas y cosas simples que le estoy mencionando, y simplemente se encarcelan en sus habitaciones y ahí suceden algunos problemas. Lo que sucedió con Elías, tuvo miedo, dice versículo 4, luego siguió solo todo el día. Y la persona depresiva y algunos síntomas es la soledad, o uno de los síntomas también es la soledad. No quiere compañía, quiere estar solo, quiere vivir solo. Si ustedes conocen a algunas personas así, presten mucha atención, porque esos no son síntomas buenos. Porque la palabra del Señor dice que nosotros fuimos creados para socializarnos. Por eso Dios, cuando le miró a Adán, fue la primera vez que Dios dijo después de la creación que algo no era bueno. Porque cuando Él creó el día, la noche, cuando Él creó el día, cuando Él creó las plantas, los animales, siempre en el proceso final siempre decía, y vio Dios que era bueno.
Y cuando le vio al hombre pobrecito ahí hablando con los animales, ¿verdad? Medio perdido en su existencia, fue la primera vez que Dios dijo, miró al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí Dios creó a la mujer o la ayuda idónea, como decía un pastor. No es la ayuda demonia, sino la ayuda idónea que Dios creó para el hombre. ¿Cuántos casados dicen amén? Hay pocos casados acá por lo visto. Porque la mía es una ayuda idónea, gracias a Dios. Y fue la primera vez que Dios dijo que el hombre, que no era bueno que el hombre esté solo. El propio Dios ya dijo que el hombre no es bueno que esté solo. Y ningún ser humano, y no estoy hablando simplemente de parejas, sino simplemente amistades. Tener amigos es bíblico. Tener buenos amigos cristianos es más bíblico todavía. Porque el propio Jesús dijo, ya no les llamaré más siervos, ustedes serán mis amigos. Ni el propio Jesús vivió solo. Y si hay algunas personas que les gusta vivir en la soledad y quieren aislarse, esos son algunos síntomas peligrosos que tenemos que prestar mucha atención. Porque ante la amenaza o ante el miedo, o la amenaza y el miedo nos lleva muchas veces a vivir una vida en soledad. Y la depresión comienza con una amenaza. Cuando fuimos amenazados, tal vez verbal, tal vez físicamente, y eso no conseguimos nosotros sobrellevar en la vida, pero llega un momento, y eso nos lleva justamente a un temor, a un miedo de no salir adelante, de no crecer, de no formar la familia, de no arriesgarnos a muchas cosas que a veces nuestra propia mente limita. Ni siquiera Dios tiene que ver muchas veces en la mayoría de nuestros problemas. Somos nosotros con nuestras mentes limitantes, que estamos nosotros limitando a muchas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y eso nos lleva justamente a aislarnos y llevarnos a una soledad. Y la soledad te lleva a un lugar peligroso. ¿Y saben cuál es ese lugar peligroso? ¿Dónde se fue Elías? ¿O dónde le llevó la soledad? Lo llevó al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Nada. Nunca me fui. Calor. No hay nada. Dicen que es una cosa, así como cuando miras el mar parece que no ves nunca un fin. Así dice que es el desierto también. Nunca ves un final o nunca ves una salida. Y escúchenme bien lo que les voy a decir. El desierto nunca fue creado para los hijos de Dios para que mueran, sino simplemente fue un pasaje. Tal vez tú estás viviendo un desierto que no estás entendiendo, pero quiero decirte algo hoy en esta noche. Ese desierto no es para matarte. Ese desierto es simplemente para que sea un pasaje para las promesas que Dios tiene para tu vida. Elías, como cualquier ser humano, tuvo que vivir un desierto. ¿Y quién de nosotros que estamos acá no vivimos ese desierto? Todos vivimos ese desierto en algún momento de nuestras vidas. Cuando Dios le quitó al pueblo de Israel el pasaje, el desierto era simplemente un pasaje para la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Por causa de la murmuración, falta de fe, pecados y tantas otras cosas más, tuvieron que 40 años dar vuelta en el desierto. Y muchas personas no consiguen salir de ese desierto depresivo por no saber que simplemente o desconocer que ese desierto no fue diseñado para morir. Ese desierto fue diseñado para un cruce, para la promesa que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces huyó al desierto. Dice, se sentó bajo un solitario árbol, de repente pidió morirse. Y si no conseguimos salir del desierto puede ser peligroso.
Por eso la soledad nunca será bueno. No andes solo. Si tú estás sintiendo esos síntomas, si tú estás viviendo alguna presión, algún problema, busca ayuda lo más rápido posible. Porque quiero decirte algo, padecer por ese estado mental no es ningún pecado. Y muchas veces no tiene que ver nada con demonios. No estoy diciendo que no haya influencias del infierno sobre los estados depresivos. No estoy diciendo eso. Pero a veces muchas personas y cristianos están padeciendo esa situación y no quieren confesar, no quieren buscar ayuda, porque primero dicen, voy a mostrar mi debilidad. ¿Qué van a pensar de mí? Y yo les digo algo, nosotros los pastores somos los que más vivimos momentos de desierto. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos mostrar nuestro lado humano. Porque muchas veces de los que están sentados ahí piensan que el pastor no tiene problemas, o que el pastor no pasa por momentos difíciles, o que el pastor no se pelea con la esposa, o que todo es perfecto en nuestras vidas. Y a veces tenemos que callar y vivir solo y pasar un desierto. Y hay una estadística muy alta en Brasil de muchos pastores que se están suicidando hoy día. Y pastores de renombres, porque justamente no consiguen salir de ese desierto. Porque hay personas que le van a juzgar, personas que le van a criticar. Y nosotros que estamos aquí somos tan seres humanos como uno de ustedes, que pecamos también, desobedecemos a Dios y amamos a Dios con una fuerza también muy especial. Por eso yo quiero decirte algo en esta noche, no importa la condición o el título o el cargo que vos tengas, si vos estás pasando por esos momentos difíciles, busca ayuda profesional. Le estaba comentando al pastor, este año me tocó vivir varias presiones emocionales muy fuertes en mi vida. Le perdí a mi papá en esta pandemia a consecuencia del virus, fue en mayo reciente. Y mucha presión, así que uno tiene que mostrar una cara de que no duele, que todo está bien. Mi papá se fue al cielo, se fue con el Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cómo convivimos con la ausencia? ¿A quién le gritamos el dolor que está dentro de nosotros, que nos hace falta, que mi papá me hace falta? ¿Me explico? Y tal vez tú perdiste un ser querido también, y tal vez tú tengas que mostrar una apariencia de un superhombre, una supermujer. Que un hijo de Dios no tiene que tener emociones fuertes, que tiene que confiar en el Señor. Tu papá está ahora en el cielo descansando. Sí, yo sé toda esa situación. Y ese es el consuelo que todo hijo de Dios tiene. Pero déjenme vivir mi humanidad. Déjenme tener mis sentimientos, mis emociones. Y ese es el grave problema de este siglo. Que no respetamos las emociones. Que no sabemos sobrellevar el dolor, no tenemos más empatía. Un día un profesor de la facultad, nunca me voy a olvidar cuando nos enseñó sobre empatía. Un día vino así y dijo, hoy quiero darle una clase práctica sobre empatía, quítense todos los zapatos. Bárbaro. Fue terrible. Ya se imaginan por qué. Y ahí hizo una montaña de zapatos, todo el mundo, y ahí dice, le doy unos 5 segundos para que cada uno agarre un par de zapatos. Y ahí todo el mundo, uno estaba con taco alto, otro estaba con diferente, otro estaba con la nariz tapada. Y ahí nos hizo la siguiente pregunta: ¿cómo te sentís? Y ahí las palabras, desconfortable. Y algunos con más, algunos con una persona extrovertida decían, tiene un olor desagradable. ¿De quién es el zapato? Todo el mundo se callaba, nadie decía que era el suyo, ¿verdad? En síntesis, fue una cosa que me marcó mucho. Y el profesor nos dijo lo siguiente: tener empatía es colocarse el zapato de la otra persona.
Porque mientras no te coloques el zapato de la otra persona, tú nunca vas a sentir el dolor. Y yo viví eso, hermanos y jóvenes. Yo no sabía lo que era perder un papá, pero hoy día sí yo sé lo que es el dolor. Y eso es empatía. Eso es empatía. Respetar el dolor, colocarse el zapato de la otra persona para saber qué es lo que está sintiendo. Y muchas veces nosotros, por querer hoy mantener una apariencia, nos escondemos y estamos en el desierto sufriendo, llorando, viviendo solo, y no nos dejan expresar nuestros sentimientos, que nos duele también, que nos sentimos solos, que nos duele la ausencia, etcétera, etcétera. Y vivimos en un desierto profundo. Y ese es el peligro, porque en ese momento Elías simplemente decía: basta, Señor, quítame la vida. Quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué quiere decir eso? Baja autoestima. Yo no soy mejor que mis antepasados. ¿Y qué es lo que yo leí al inicio, verdad? Esta enfermedad, este trastorno mental es una baja autoestima. Hace unos capítulos anteriores le mató a 400 ñatos falsos, profetas falsos, y ahora él te dice que no soy mejor. ¿Qué es lo que es ser mejor para Elías entonces? Y muchas veces nosotros tenemos problemas de baja autoestima terrible. Y eso nos impide justamente avanzar. Y la baja autoestima es peligroso, porque él decía: basta, quítame la vida. Mis antepasados ya, yo no soy mejor. Entonces se acostó y durmió bajo el árbol. Y la persona depresiva no quiere salir más a vivir y enfrentar la vida. Porque cuando una persona ya entra en un estado ya crítico o agudo, simplemente está ahí en su habitación. ¿Y cuáles son algunas actitudes? No come más, no se alimenta más, no duerme bien. ¿No es así? Algunos síntomas o algunas situaciones que personas están enfrentando. Y miren, dice: se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía. Aleluya. Escuchen, mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y saben cómo me gusta esta parte. Y sabemos nosotros por teología que el ángel era la tipología del propio Jesús, el ángel del Señor. Porque cuando el ángel se acercó a Elías, él no vino en ningún momento para acusarle. Presten atención. El ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Porque bien podría el ángel decirle: Elías, ¿ok? ¿Qué te pasa? Levántate, vamos, vos podés. Hace un tiempo atrás, reciencito le mataste a unos 400 profetas falsos, y ahora, no, dejate de ser arruinado, vos podés, tal. El ángel del Señor no podía decirle esas palabras. Claro que sí. Pero él primeramente miró la necesidad de Elías. ¿Y cuál era la necesidad de Elías? Alimentarse. Y una persona que ya está en un estado depresivo extremo, la primera cosa que necesita es alimentarse bien, recobrar fuerzas. No vaya a acercarte y decirle: el Señor te reprenda, levántate ahora de ese cuadro depresivo. No. Andá y visitarle a una persona con una rica chipa guazú, una comida. Ya tengo hambre, hermanos. Gustavo me dijo que después de acá me va a llevar a cenar, así que le estoy esperando a él, ¿verdad? ¿Consigo explicarme lo que les quiero decir? Empatía. El ángel tuvo empatía. El problema de Elías en ese momento no era
O sea que era emocional, era espiritual, pero él sabía que si no se alimentaba, él no podía recobrar fuerzas. Entonces, si una persona está pasando por esas situaciones, descubre cuál es su primera necesidad. No me venga ya con Biblia en ese momento y le reprenda, así como Job y sus amigos. Arrepiéntete, tu problema es esto, por eso estás padeciendo. Ni sabían lo que Dios estaba tratando con la vida de Job. Para de ser amigos como Job. Solamente están acusando. Mi papá siempre decía, cuidado con el dedo que apuntes, porque hay tres que están en dirección hacia vos. Así que nunca apuntes así de esta manera, porque hay tres que te están acusando también. Cuidado. Y el ángel vino, y miren, versículo 6. Elías miró a su alrededor, aleluya, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Proceso. Para salir del estado depresivo hay un proceso. No esperes que la persona que está padeciendo al otro día ya viva feliz. No. Elías comió, bebió y volvió a acostarse. Aún estaba débil. Respeta el proceso. Respeta el proceso de las personas. Como les dije al inicio, déjenme llorar. Yo les dije a todos mis amigos familiares, les dije, la que más está sufriendo en este momento es mi mamá. Y van a completar casi 40 años de casados. 40 y pocos años de casados. Y mi mamá está en una situación bien complicada. Ella me llama llorando muchas veces y me dice, discúlpame hijo, ¿por qué te estoy llamando? Yo le dije, ¿por qué mamá te vas a disculpar? Llorá. ¿Qué te importa lo que te digan ahí? Llorá. Porque está comprobado científicamente que el lloro, y bíblicamente, que el lloro produce una hormona que trae una alegría en nuestro estado de ánimo. Y la Biblia mismo dice que el lloro puede durar una noche, pero cuando amanece vendrá la alegría. Por eso les digo, es bíblico eso. Si te dijeron, hombre, que no puedes llorar, te mintieron grande, porque los hombres lloran también. Proceso. Mi mamá está en un proceso de luto. No hace ni 6, mayo a octubre, creo que más de 5 meses. Y la psicología dice que el luto dura unos 6 meses y máximo un año. Más que eso no puede durar la tristeza, porque pasando eso ya pueden traer otros trastornos y problemas. Por eso tienen que respetar ese proceso de luto, que si es que no respetamos eso, después pueden generar otros problemas. Y miren cómo el ángel del Señor le dijo, no le dijo absolutamente nada. Versículo 7, para ir agilizando un poco. Entonces, el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, Elías, ya es hora que te levantes. Ya comiste mucho ya, basta de llorar, basta de lamentarte ahí, levántate. No, miren lo que le dice el versículo 7, perdón. El ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Proceso. Respeten el proceso. Lo que tenemos que entender y hacerle entender a las demás personas, que todos fuimos creados con un propósito. Y que el momento, el estado emocional y mental que estás viviendo en este momento, no es un estado para morir, es simplemente un pasaje para algo mayor que Dios tiene para tu vida. Y dice la palabra, versículo 8, entonces se levantó, comió y bebió. Y miren, solo en la segunda reflexión, y la comida le dio fuerza.
suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Para llegar a qué lugar. Lean en su Biblia ahí. Para llegar, versículo 8, al monte Sinaí, la montaña de Dios. Yo sé que todos hacemos ayuno acá, ¿verdad, pastor? Todos ayunamos. ¿Y a quién le gusta ayunar con hambre? Difícil, ¿verdad? Perdón, orar con hambre. Difícil concentrarse ahí porque literalmente tenés que matar tu carne, tu deseo, entregarte en la presencia de Dios. Ahora imagínense Elías, ¿hace cuánto tiempo él ya estaba sin comer, sin alimentarse? Por eso después de del segundo plato de comida, él tuvo fuerzas para llegar al monte Sinaí, a la montaña de Dios. Y ese es el lugar donde todos nosotros tenemos que llegar, donde vamos a encontrar el mejor refugio para nuestras vidas. Y yo quiero decirte algo entre paréntesis aquí en esta noche. En mi experiencia, saben que yo descubrí algo, me di cuenta que las personas que conocen a Dios les resulta más difícil salir de ese estado depresivo. Pastor, pero ¿cómo así? ¿Qué es herejía que estás diciendo ahí? No es herejía. ¿Saben por qué? Porque saben todo el recurso espiritual disponible ahí, pero no tienen fuerza para acudir. Sin embargo, con personas que yo conversé con personas que no conocen a Dios y no conocen de Dios, fueron personas que tuvieron, así entre comillas, una fuerza mayor de poder aferrarse a algo que no conocen. Y Dios actúa de una manera sobrenatural y su misericordia y su gracia los ayuda a salir de toda esa situación. Pero muchos cristianos, conociendo el camino, les resulta un poco más difícil transitar por ese camino. Porque ahí hay una debilidad, como así Elías ya no tenía fuerza para poder avanzar. Pero el ángel del Señor vino, le dio comida, le dio fuerza. Y dice que él tuvo fuerzas para llegar a la montaña de Dios. Por eso yo quiero decirte algo en esta noche. Aprenda a respetar el proceso de las personas que están padeciendo algún problema. Cubre sus necesidades, ya sean físicas o ya sean emocionales o espirituales, para que la persona pueda recobrar fuerza y volver hasta la presencia de Dios. Porque no voy a alargar, porque aquí ustedes me imagino que conocen la historia. A partir de ahí Elías se fue a una cueva, y en esa cueva Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Que no fue a través de un terremoto, no fue a través del fuego y a través de las otras cosas que mencionan, sino fue simplemente a través de un silbo apacible. Y ahí escuchó la voz de Dios. Y quiero decirles algo. Cuando ustedes ven una persona perturbada por problemas o extremadamente cansada por situaciones y problemas, nunca quieran meterse en ese momento. Esperen que pase ese proceso. He visto que mi esposa ya está allá atrás, así que no puedo hablar más mal. Porque siempre cuando se entabla alguna discusión un poco caliente entre nosotros, yo por ejemplo tengo un temperamento bien tranquilo, y yo espero que toda la situación primeramente se calme para después dialogar, porque mi esposa tiene un temperamento un poco más eufórico. O sea, ella es una colérica y yo soy un flemático.
Ahora imagínense un colérico y un flemático discutiendo ahí, se matan, o me matan, mejor dicho, ¿verdad? Ahora imagínense, entonces es mejor que se apacigüe la situación y después sentarnos y conversar y discutir la relación. Porque en ningún momento Dios empezó a hablar con Elías. Primeramente esperó que pase el fuego, el terremoto, la tormenta, y eso son etapas de nuestras vidas emocionales. Porque hay momentos de tormentas, hay momentos de calentura, en el buen sentido, y hay momentos de temblores. Pero escuchen lo que les voy a decir. Pero hay momentos también de calma. Y ahí donde tenemos que nosotros tener la inteligencia emocional y espiritual de poder solucionar los problemas. Porque después del silbo apacible, lean en sus casas, les dejo como tarea. Ahí recién, versículo 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró de la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Fue ahí recién que Dios encaró la situación y la vida de Elías. Y en ese momento el Señor empezó a hablar con Elías. Y Elías empezó, escuchen, empezó a desahogar su dolor. ¿Y cuál fue el dolor y la tristeza de Elías? Dice, versículo 14. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto. Y ahí empieza, ¿verdad? En la última parte: yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Hay momentos claves donde tenemos que buscar esos momentos donde las personas van a tener ese momento de desahogo. Y ese es el momento clave donde nosotros tenemos que trabajar en las emociones y en el corazón, en el alma, en el espíritu de las personas. Y caminando hacia el final, todo pastor siempre dice eso y va una hora más. Versículo 15. Entonces el Señor le dijo, escuchen: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael, que el rey dará. Elías estaba huyendo ¿de qué? De una amenaza. Y la amenaza continuaba ahí. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? Regresa por el mismo camino. ¿Qué quiere decir eso? Para salir de ese estado emocional, y muchas personas yo veo en este tiempo que ellos huyen del problema en vez de enfrentar. Es mejor huir. Dicen, no, yo ya le perdoné a mi papá, pero que nunca más me aparezca esa aquí enfrente. Eso no es perdonar. Es enfrentar el dolor o las amenazas que en algún momento nos causaron y nos llevaron a ese estado emocional. Por eso tenemos que nosotros hacerle entender a las personas que ellos necesitan pasar por el mismo camino, y ese es el camino de la restauración y del perdón. Porque el Dios le manda y le dice: regresa por el mismo camino. Y en ese momento Elías, podemos ver, y claro, como cualquier ser humano, tuvo miedo de regresar. Y miren lo que dice en el versículo 18. Sin embargo, dice: preservaré a otros 7,000 en Israel, escuchen, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han tocado o besado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nunca en esta vida vas a estar solo. Elías pensó que estaba solo,
Porque ¿cuál fue la palabra de Elías? Solo yo he quedado. Mentira. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Hay personas que van a acompañarte en este proceso. Hay personas que te van a ayudar. Hay personas que quieren ayudarte. Elías pensaba que estaba solo, pero vino la palabra de Dios y le dijo: Elías, hay unos cuantos que no inclinaron su rostro o su cabeza ante los dioses de Baal. Hay unos cuantos. Yo quiero decirte algo en esta noche. Tú no estás solo y tú no estás sola. Hay personas que te quieren acompañar en este proceso. Busca ayuda. Busca ayuda. La depresión es peligrosa y es un arma que el enemigo está usando literalmente para destruir sueños, destruir generaciones y dejar enlutadas a muchas familias en este tiempo. Y yo quiero dejarte esta palabra y esta reflexión. Y quise mostrarte bíblicamente que Elías, un gran siervo de Dios, que fue arrebatado incluso, también tuvo su estado depresivo. Y sin mencionar otros de la Biblia, pero que fueron hombres comunes y corrientes que buscaron ayuda. Y si tú hoy estás aquí dando una apariencia de un hombre y una mujer fuerte, ¿saben a quién están engañando? A ustedes mismos. Porque Dios conoce sus corazones y Él quiere que pasen ese desierto. Porque Dios tiene propósito. Porque Elías tenía un propósito todavía. Y quiero decirles algo, Dios tiene un propósito en la vida de ustedes. Si es orgánico, busquen ayuda. Hay remedios que son indicados para ayudarnos en la parte orgánica. Pero esa es mi opinión nada más. Muchos de los problemas que hoy día las personas están padeciendo son justamente amenazas que están sobrellevando y no consiguen soltar. Y viven presos al pasado. Cuando Dios diseñó un presente y un futuro estupendo y maravilloso para la vida de ustedes. Si conocen una persona, oriéntenle que busque ayuda. Y si ustedes son las personas que están tal vez en ese estado de tristeza, en ese estado de baja autoestima, solo Dios puede quitarles esa situación. Pero no solo Dios, sino también con la predisposición de ustedes. Yo veo muchas personas que hoy día están enfatizando mucho el cuerpo físico. Y vuelvo y termino con esto. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que está mal eso. Pero se olvidan de que también tenemos un espíritu y que tenemos también un alma. Y que este cuerpo que está aquí se va a pudrir, porque Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Es mejor salvar tu alma y tu espíritu que todo tu ser se vaya a un infierno eternamente. Así que yo te animo en el nombre de Jesús. Yo quisiera orar con tu vida en esta noche, Pastor Elvio, si me permite orar. Y no vivas de apariencia. Estos tiempos, nosotros como pastores, mi esposa está ahí, nos dimos cuenta que es un siglo donde la apariencia engaña mucho. Y no todo lo que ustedes ven en las redes sociales es verdad. No todos los que están ahí felices, sin problemas, es verdad. Detrás de esa pantalla hay personas que están sufriendo solos y solas. Hay personas que están muriendo en la soledad de tristeza. De tristeza. Y Dios quiere quitarte esa situación. Grita al cielo. Grita tu dolor. Grita tu dolor. Nunca calles. Nunca calles. Hubo un momento en mi vida que yo estaba en un desierto muy, muy pesado. Y parecía que era el final. Así. Sabía que Dios estaba conmigo.
oraba, pero no era suficiente. Yo necesitaba algo. Y yo me recuerdo un día, llegué así llegué en el culto. En aquel entonces era jovencito todavía, más joven de lo que soy, ¿verdad? Llegué a ese culto y no quería que nadie me acuse, no quería que nadie me diga nada. Simplemente me recuerdo ese día, se ministró la palabra y dijo el pastor que los que querían pasar enfrente, pasen enfrente, decía. Y yo sé que cuando me levantaba de esa silla, muchos me iban a me iban a ver desfilando, iban a decir ahí va o ahí viene. Pero ese día no me importó absolutamente nada, porque yo necesitaba liberar mi alma ese día. ¿Y saben qué? Yo vine en aquel entonces, me arrodillé al altar. Nunca me voy a olvidar de esa experiencia. Me arrodillé y la única cosa que yo le dije a Dios fue lo siguiente: Señor, yo solo quiero sentir tu abrazo, le dije. Solo quiero sentir tu abrazo. Y saben que sucedió algo, pero claro que yo no dije verbalmente, no dije auditivamente así, para que todos escuchen. En mi corazón decía, porque ni siquiera tenía fuerza. Y me recuerdo una hermana hasta el día de hoy, ella está viva todavía, una hermana que era así, tal vez simplemente una hermana para muchos, pero una hermana que marcó toda mi vida desde aquel momento. Ella salió del asiento, ella vino, se arrodilló y me abrazó por detrás. ¿Y saben qué me dijo al oído esa hermana? Me dijo así: este es el abrazo de Dios. Jesús de Nazaret. Cuando me dijo eso, yo me recuerdo, me di la vuelta y casi le rompí la costilla a esa hermana, de tan fuerte que la abracé. Y mi alma en ese momento se limpió, se desahogó y recobré fuerzas, me levanté y hoy día estoy sirviendo al Señor. Tal vez hoy tú perdiste esperanza, pero es tiempo que corra a los brazos del Padre, porque Él te va a levantar de cualquier estado emocional que te encuentres. Tener ansiedad no es pecado. Vivir por un momento depresivo tampoco es pecado. Es ser humano. Pecado es dejarte y no buscar ayuda. Yo te animo en el nombre de Jesús que te pongas de pie ahí donde estás. Yo quisiera orar por tu vida en esta noche. Y espero que esta reflexión, esta palabra te desafía a tomar una decisión, porque la vida real no está aquí, porque aquí somos todos lindos, somos todos hermanos, hermanas en Cristo Jesús, nos amamos, pero allá afuera se encuentra la realidad que tenemos que enfrentar todo el día. Tal vez tú que estás aquí tengas que regresar en una casa donde tengas que escuchar griteríos, donde tengas que recibir a un padre alcohólico, a una madre que sufre. Tal vez tú tengas que salir de aquí y tengas que deparar muchas situaciones en tu vida. Y no te condenes por eso. Dios quiere usarte, Dios quiere levantarte y Dios quiere quitarte de esa situación que tal vez tú eres la persona que estás viviendo ese momento. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Este es un momento ahora no apto para los curiosos o para ver quién es el que está, quién no. Esto es un momento muy especial. Y yo quisiera orar por tu vida en esta noche. Y si tú quieres dar un paso aquí enfrente, yo quisiera orar por tu vida. Yo no subestimo la oración, o mejor dicho, la oración tiene poder, pero también la oración necesita de acción. Por eso yo quiero orar por tu vida en esta noche, para que salga de este lugar y tomes una acción. Aleluya, Jesús. Tomes una acción. El Señor quiere librarte, el Señor quiere quitarte de ese estado de ánimo. Tal vez